Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a tu espacio terrorífico llamado miedo. Una disculpa primero por no haber estado con ustedes en ese octubre de relatos tan esperado por muchos de ustedes y que teníamos preparadas bastantes historias que te iban a dejar sin sueño toda la noche. Pero la vida sigue. Espero que hayan esperado esas ansias y que las tengan totalmente convertidas en miedo, porque es lo que vamos a explorar esta noche. Te recuerdo que puedes escuchar nuestros episodios anteriores a través de nuestro sitio oficial en Facebook. Estamos como Adrián Camacho Oficial, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Adrián Camacho Oficial. Así que sin más preámbulo, en este episodio traemos dos historias bastante perturbadoras, una no menos terrorífica que la otra, y créeme, esta noche sentirás el miedo. Hace como 5 años nos mudamos por última vez. Siempre hemos sido una familia que no resiste estar en un lugar mucho tiempo. Pero la última vez que nos mudamos fue bastante aterrador. Vivíamos cerca de la Marquesa. Para los que no conocen, la Marquesa es un lugar entre el Estado de México y la Ciudad de México. Hay muchos bosques y hay una carretera muy estrecha. Normalmente se ocupa para pasar algún fin de semana. Hay renta de caballos, motocicletas y demás. Palapas para pasar tiempo con la familia. Nosotros vivíamos en una comunidad pasando toda la parte turística. Era una casa bastante pequeña. Solo tenía una planta y estábamos allí mientras mi mamá conseguía un lugar mejor y que quedara cerca de su trabajo. Desde que llegamos a esa casa, nunca me dio buena espina. Parecía como si la casa estuviera siempre lista como para hacer algo. Era una casa muy tenebrosa. Pasabas un tramo de terracería para poder ver la entrada. Nunca nos dijeron nada sobre esa casa. Mi mamá decidió vivir ahí porque era bastante barato y le quedaba solamente a 25 minutos de su trabajo. Yo estaba muy nervioso ya que solo éramos ella y yo. No me sentía tan mal a veces porque había vecinos muy amigables. El problema es que estaban algo distanciados de nuestra casa. Tenía una amiga llamada Luisa. Ella fue muy amable desde que yo llegué. Me brindó su confianza y me sentía siempre muy bien al lado de su compañía. En una ocasión de tanto platicar, salió el tema de la casa en donde nosotros vivíamos. Le pregunté qué sabía de la casa. Le pregunté que si sabía por qué se sentía tan extraño estar allí, ya que ella tampoco quería visitarme tan seguido. Omitió el tema y me dijo, nos vemos mañana. Me quedé pensando en qué pasaba. Durante una semana intenté investigar lo más que pude, revisando las paredes y el terreno donde estábamos viviendo. Noté que la casa había sido pintada por lo menos unas 4 veces. Había capas de pintura de diferente color. No entendía por qué, pero para ser una casa que no se habitaba tan seguido, no necesitaba tanta remodelación. Afuera se veía solo un llano y a lo lejos la carretera que te dirigía hacia la Marquesa.
Una noche escuché unos ruidos bastante extraños provenientes de mi ventana. Tenía una cortina oscura y una transparente. Ese día, no sé si por flojera, no cerré la cortina oscura totalmente. La dejé a la mitad. Y por la cortina transparente se veían los árboles. Alcancé a notar cómo una luz parpadeaba, pero era dentro de la habitación. Quizá era una luciérnaga o algo por el estilo. No le di demasiada importancia hasta que de repente escuché cómo alguien rascaba la ventana, como si quisiera tallar algo en ella. Me giré y no alcancé a ver nada. Pasaron varias noches sin ningún tipo de novedad. De camino al trabajo, mi mamá encontró a Luisa. Le dijo Luisa que si yo estaba en la casa. Ella tocó y salí a abrirle. Empezó a platicarme cosas de su escuela. Pero al final me dijo: Armando, lo que tengo que decirte es algo que pasó en esta casa. No sé muy bien cómo, pero en algún momento personas que vivieron aquí desaparecieron, sin dejar rastro. Nadie sabe qué pasó. Es como si un día estuvieran y al otro no. Dejaron sus cosas y todo normal, como si hubieran salido solamente. Pero ya nunca regresaron. ¿Por qué me cuentas esto, Luisa? Te lo cuento porque me preguntaste que qué pasaba en esta casa. Y pasó eso. Los últimos inquilinos desaparecieron. Ella se fue bastante triste y preocupada por lo que me había dicho. Me quedé solo hasta que cayera la noche, ya que mi mamá normalmente llegaba a las 8 de la noche. Cuando llegó la confronté y le dije que sí sabía lo que había pasado con los inquilinos anteriores. Ella respondió que sí, pero que ella cree que simplemente tuvieron una emergencia o algo pasó y se fueron. Ya saben, las mamás siempre aligerando las cosas. Yo no me quedé a gusto y, con los ruidos que había escuchado en la ventana la noche anterior, estaba muy intranquilo. Varios días pasaron y, en una ocasión, mi mamá tuvo que salir de emergencia al trabajo. Eran como las 6:30 de la tarde. Sabía que caería la noche y, si mi mamá fue a trabajar, no llegaría durante un largo tiempo. Empecé a tener mucho miedo. Justo cuando iba a encender la televisión, se fue la luz. Había muchos apagones porque el aire soplaba bastante fuerte. En eso empecé a escuchar el ruido de la ventana. Volteé, pero no había nada. El ruido empezó a escucharse no solo en mi cuarto, sino en la ventana de la cocina y de la sala. Cuando volteé, pude ver un rostro, no asomándose a la ventana, como si el rostro estuviera reflejando algo dentro de ella. Era una mujer, de cabello largo y una cara pálida. Salí corriendo y no quise mirar. Se seguían escuchando ruidos allá adentro, pisadas y golpes. Esperé a mi mamá hasta que llegara. Dieron las 9 de la noche y yo solo podía ver mi reloj y esperar. Vi una luz. Era el carro de mi mamá.
Me preguntó qué hacía afuera y le dije que tuvo miedo porque se había ido la luz. Me metió al cuarto y me dijo que no tuviera miedo, pero yo sabía lo que había visto. Al asomarme a mi ventana, ahí estaba otra vez, pero el rostro empezaba a sonreír. No dejaba de mirarme. Tuve muchísimo miedo. Salí corriendo, le grité a mi mamá y no estaba en su cuarto. Cuando fui a la sala ya estaba de pie, totalmente congelada. Le dije que qué había pasado y me dijo, no mires la ventana. Ella tenía su mirada clavada en la ventana de la cocina. Cuando miré, ahí se encontraban. Era una señora, un señor. El señor no se veía muy bien, pero la mujer no dejaba de sonreír. Al otro día, mi mamá hizo todo lo necesario para salir de la casa. Empaqué y sabíamos que teníamos que irnos de ahí. Cuando nos fuimos, tuve esa curiosidad de mirar nuevamente la ventana. Ya no estaba ahí, pero cuando miré la ventana del auto, la señora alcanzó a despedirse, ya que la mujer se veía reflejada en la ventana del auto, diciéndome adiós y sonriendo. Siempre me ha gustado viajar. Ese día no tenía muchas ganas de quedarme en casa, pero el sitio al que íbamos siempre me pareció muy aterrador. Esa ocasión mi familia se preparó para visitar a algunos tíos. Ellos viven en la ciudad de Querétaro. Querétaro nunca se ha caracterizado por ser un estado de la República que tenga bastantes sitios o algo que me parezca inquietante. Ese día uno de mis primos me dijo, ven, vamos, se va a poner divertido. Yo dejé que me convenciera y pues con más dudas que ganas de ir empaqué mi maleta. Él parecía bastante animado. Yo por otra parte empecé a tener esa sensación de que algo no andaba bien. De esas veces que por alguna razón no quiere salir. Subí mi maleta al carro y partimos a casa de mis tíos. Cuando llegamos, todo estaba como siempre. Mis primos, que en ese momento eran más grandes que nosotros, no se encontraban. Mi primo que me convenció se llama Miguel. Miguel siempre ha sido una persona muy aventurera y, a decir verdad, contrastaba un poquito con mi personalidad. A mí me daba muchísimo miedo el salir y explorar cosas nuevas, y más en una ciudad que yo no conocía. Mientras íbamos caminando por las calles de Querétaro, él me dijo que si conocía la casa del enfermo. La casa del enfermo, dices. No es otra de tus bromas, ¿verdad? No, para nada. La casa del enfermo existe. Es una casa casi hacienda abandonada, a las afueras del centro. Si te atreves, vamos. Primero le pregunté de qué se trataba y por qué había recibido esa casa ese nombre aterrador. Me dijo que si quería, fuéramos de día para que no me diera miedo, ya que después de lo que me contaría, ni de broma íbamos a ir de noche.
Regresamos a casa después de comprar algunas cosas para la comida. Yo me quedé pensando mucho en que tarde o temprano iba a contar la historia frente a todos. Ese momento llegó. Mientras cenábamos, Miguel le preguntó a su papá: «Oye, pa, ¿por qué no le cuentas a Arturo la historia de la casa del enfermo?» La casa del enfermo, dices. Es una historia muy vieja, pero nunca nadie ha visto nada. Son más como mitos o mentiras que inventa la gente para que no se acerquen a esa propiedad abandonada. En fin, te lo contaré, Arturo. Mi tío se levantó, tomó asiento en el sofá y dijo: «Acompáñenme, quiero que estén cómodos». Al acercarme, una parte de mí tenía muchísimo miedo. Realmente no quería escucharlo, pero tenía muchísima curiosidad. Si después de que me contara la historia me seguía dando miedo, creo que no iría al otro día. Ese día me convencieron y mi tío empezó a contar la historia. Existía una familia con mucho dinero. Vivía a las afueras de la ciudad. En esa casa, una casa de 3 pisos, con una fachada antigua, un rancho cerca de ella. Esa familia tenía un hijo, un joven con una enfermedad muy rara. Tenía calvicie y le dejaban el cabello largo, pero como no le crecía en ciertas partes, parecía una señora muy vieja. Tenía sus manos deformes, como si se las hubieran golpeado con un martillo y tuviera las muñecas sumidas. Usaba una bata siempre porque lo sometían a varios tratamientos médicos. Él no podía levantarse, tenían que trasladarlo en una silla de ruedas. Le quedaban pocos dientes, ya que tenía convulsiones y de tanta presión que hacía con su mandíbula, él mismo se los quitaba. Una vez hubo un problema. Se metieron a la casa a robar. Se dice que los padres de aquel muchacho salieron corriendo, sin importarles qué pasaría con su hijo. Los delincuentes tomaron todo lo que tenían de valor y, al ver al chico ahí, sin poder moverse de su silla, le dispararon. Se cuenta que ni las autoridades pudieron hacer algo. Intentaron contactar a la familia para reclamar el cadáver del chico, pero nunca se supo nada de ellos. Se dice que el espíritu de aquel chico sigue allí y que algunas personas que llegan a asomarse lo han llegado a ver. Mi tío sonaba bastante fatigado al final de la historia. No se veía muy tranquilo, como si al contarnos eso le pesara. Yo traté de tranquilizarme, mientras en mi mente no dejaba de ver esa imagen que yo había creado en mi mente. Un chico flaco y deforme, con calvicie y algunos mechones de cabello largo. Me fui a dormir y le pedí a mi primo que no me espantara esa noche. Era algo tonto, ya que a él le encantaba hacerlo. Ese día creo que me vio bastante mal y decidió no hacerlo. A la mañana siguiente llegaron los hermanos de mi primo. Ellos dijeron que si queríamos dar una vuelta. Miguel dijo que habíamos quedado de ir a la casa del enfermo. Yo estaba totalmente aterrado.
no quería ni acercarme a esa casa. Cuando eres joven y los demás te alientan a hacer algo, terminas por hacerlo. Así que fuimos a la casa. De día, claro, yo jamás aceptaría ir de noche. Cruzamos una cerca bastante oxidada. La casa efectivamente era una casa muy antigua, de 3 pisos. Las puertas estaban allí, pero solo estaban recargadas la una de la otra. No servían. Por dentro había muebles muy viejos, pero estaban allí, como si nadie hubiera querido llevarse algo y tratar de dejar la casa lo más intacta posible. Las paredes no estaban ni rayadas, que para ser una casa abandonada en México tendría que ser algo muy común. Al entrar a la casa estaba la sala y una sala de estar. Más adelante un pasillo que conducía hacia las escaleras. El segundo y tercer piso estaban todos con recámaras. Cuando subí al primer piso, sentí un escalofrío enorme. Algo en mí me decía que no subiera. Había un pasillo largo y ahí me dijo mi primo: al final de este pasillo es la recámara del enfermo. Quise mirar, pero solo quería recorrer y hacer que esa visita terminara. Cuando iba caminando al frente, noté que mis primos se iban alejando poco a poco sin hacer ruido, y yo estaba caminando solo. Me acerqué a la recámara y la abrí. Solo había una cama ya bastante vieja y manchas de una mugre muy extraña en el piso. Cuando giré mi cabeza hacia la derecha, estaba una silla vacía, pero que probaba que efectivamente la leyenda empezaba a tomar algo de fuerza. Salí con cuidado y al ver mis espaldas no estaba nadie de mis primos. Quise correr, pero como era de día, no tuve tanto miedo. Cuando de repente, del último piso, vi unos pies descalzos que bajaban poco a poco. Se escuchaban unos ruidos bastante extraños. En ese momento corrí, pero para mi mala suerte tropecé. Yo grité que vinieran por mí y cuando giré mi cabeza, ahí estaba. Era el enfermo. Caminaba hacia mí. Era prácticamente imposible, ya que habían dicho que siempre estaba en silla de ruedas. Sonreía, pero de una manera muy siniestra. Se acercaba rápidamente y sus movimientos no eran normales. Parecía una especie de zombie. Se movía muy raro y hacía ruidos totalmente extraños. Me levanté y corrí. Podía verlo perfectamente. Tenía una bata blanca y su piel totalmente morada. Se acercaba a mí y hacía sus ruidos. Yo corría y corría, pero los pasillos parecían eternos. Logré escapar de la casa y juraría que por un instante logró jalar un poco mi sudadera. Mis primos estaban riéndose. Creían que solo me había espantado, porque ellos no estaban. Cuando llegamos a la casa, ellos se fueron a su cuarto. Yo me quedé en la sala totalmente aterrado. Se acercó mi tío y me preguntó que qué había pasado. Yo le dije que nada,
que todo estaba bien. Pasaron los días y yo no comenté el incidente aquel. Sabía que no me creerían y dirían que estaba loco. Cuando nos fuimos, mi tío nos despidió en la puerta. Me abrazó, algo que casi nunca hacía, y me dijo: "Lo viste, ¿verdad?". "¿A quién, tío?". "Al enfermo". "Sí, lo vi. Te creo. Porque tienes la misma cara de aterrado que la primera vez que yo lo vi". Espero que hayan disfrutado los dos relatos del día de hoy, amigos y amigas. Recuerden seguirnos, dar compartir, me gusta y compartir con sus amigos estas historias, estos relatos. Estaremos subiendo relatos más seguido. Esperemos que uno por semana. Mi nombre es Adrián Camacho y espero que tengas una excelente noche y sobre todo recuerdes las palabras que acabas de oír. Esto fue Miedo.